Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden y público general. Sean todos bienvenidos a una nueva clase en vivo del presente diplomado de especialización en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. El día de hoy, jueves 27 de noviembre, contamos con una ponencia muy especial en donde vamos a abordar un tema muy especial, de la mano del doctor Alfredo Cuypa Pinedo. Así es, estimados colegas, el día de hoy de la mano del doctor Alfredo Cuypa Pinedo, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, con estudios de maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario, autor de diversas publicaciones en materia civil y procesal civil, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Si es que, estimados colegas, el día de hoy vamos a dar pase al estimado ponente y asimismo, estimados colegas, comentarles que se les va a remitir también los materiales del mismo. Sin más preámbulo, estimados colegas, muy buenas noches, estimado doctor Alfredo Culpe Pinedo, bienvenido nuevamente, bienvenido por primera vez a iBook 360. A nombre de nuestra institución y del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, le doy la más cordial bienvenida. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor, buenas noches. Doctor, no se le escucha ni se le ve. Sí, denme un minuto para solucionar problemas con mi cámara y comienzo. Gracias. Claro que sí, doctor, no se preocupe. Ya, ¿me confirma si pueden verme? Correcto, doctor, se le puede ver muy bien. Ya, primero, muchas gracias por la invitación. Acabo de ver el video promocional y veo ya reconocidos civilistas. Me place estar entre ellos, me place estar invitado. Y el tema que me han encomendado es un tema que vemos en realidad a diario a nivel nacional. Y hablo no solo desde la óptica del Poder Judicial, sino también desde la óptica de los abogados. El- Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi PPT y luego sobre eso conversamos. ¿Me confirma si lo pueden ver? Correcto, doctor, se visualiza. De acuerdo, comenzamos. A ver, bueno, el tema que se me ha encomendado es formas especiales de conclusión del proceso, el, que va a seguir el siguiente esquema, ¿no? Listo, doctor, se ve su PPT, pero no se le escucha. Correcto. Entonces el esquema es el siguiente, ¿no?
Primero una introducción muy breve en realidad. Luego me enfocaré en un tema también preliminar, que son los fines del proceso, que es la justificación de esas figuras. Y luego iremos de lo general a lo particular, ¿no? Primero la exposición de cuál es la forma, si se quiere, natural de concluir un proceso. Y luego entrar ya al tema concreto, que son las formas de conclusión del proceso. Tanto aquellas que concluyen o aquellas que terminan con una declaración sobre el fondo, como aquellas que no tienen ese final, ¿no? Y finalmente unas conclusiones que se van a vincular seguramente al corte del diplomado, que es la litigación oral. En cuanto a la introducción, en general el proceso judicial es costoso. ¿No? Esto ya lo han aprendido seguramente en alguna otra conferencia. No voy a poner cifras, solamente diré lo que se constata, ¿no? Requiere solamente costos logísticos, costos de remuneración de personal, de jueces. Eh, Hoy día, por ejemplo, el pago de un canal de televisión, gastos administrativos de todo tipo. Y en el caso, por ejemplo, ya de la litigación oral, la instalación de audiencias, perdón, de salas de audiencias, la implementación de esas salas, jornadas de capacitación, qué sé yo. Todo eso es lo que representa el costo finalmente de un proceso judicial, que no se recupera del todo, hecho sea de paso, con el pago de los aranceles judiciales, porque estos no están calculados en función al número de procesos, sino a una previsión administrativa. Ya sabemos entonces nosotros por experiencia que los procesos en el Perú demoran bastante en concluir, ¿no? Pero esto no solamente es un problema del Perú. En general Latinoamérica, Europa o cualquier realidad que ustedes busquen va a tener el mismo reclamo, ¿no? En general los juicios son lentos. Y esto pasa aquí, pasa en el common law. Claro, en algunos lugares la lentitud es menor que otras, o la sensibilidad a la lentitud es menor que en otras, ¿no? Tenía preparado un video, pero creo que lo vamos a saltar por el tema del tiempo, ¿no? El video, ustedes los pueden también ver en internet, es algo que ya seguramente han visto también. Es un video, es un documental del comercio que se llama Justicia de Papel. Y justamente muestra la realidad del Poder Judicial, en particular la Corte de Lima, el, respecto de los procesos judiciales, ¿no? Y si bien eso se enfoca en el papel, con el uso del papel, el, la oralidad lamentablemente no ha solucionado el problema del todo, ¿no? Hacer audiencias también es costoso. Entonces, un reto grande de los sistemas de oralidad, en particular en el Perú, es cómo filtrar los procesos para que no todo sea parte de una audiencia, para que no todo lleve a una audiencia, ¿no? Porque en la práctica también se ha visto esto, se ha visto tanto en la oralidad laboral como en la oralidad penal, que esta por sí misma no resuelve los problemas, ¿no? Y de hecho, hay cortes, y lo podemos conocer incluso por medios de comunicación, que fijan audiencias, que están fijando audiencias hoy mismo, de acá para un año o 2 años, ¿no? Que es demasiado. Entonces tenemos esto en este momento, ¿no? El Poder Judicial tiene más expedientes de los que puede tramitar. Claro, podemos preguntarnos si eso es culpa solamente del Poder Judicial, si es culpa solamente de la lentitud de los jueces, de, la, de lo complicado que pueden ser los procesos, o si hay una responsabilidad también de los abogados. Yo creo que los abogados también tienen una gran parte de culpa en esta historia. El, la formación de abogados que no tiendan al litigio, sino más bien a las fórmulas de autocomposición, es una tarea pendiente, ¿no? Es algo que siempre se repite, ¿no? Que a partir de ahora vamos a apostar por abogados que puedan prevenir los conflictos en lugar de ser reactivos. Por eso todavía no pasa del todo, ¿no? No quiero generalizar, hay abogados que sí lo están haciendo,
Hay abogados que sí lo hacen, pero muchos no. Entonces, en esta lógica participativa del proceso, el sistema de justicia, tanta responsabilidad que yo tienen los jueces, porque demoran, el- los jueces porque son demasiado formalistas a veces, y los abogados porque no colaboran con esto tampoco, ¿no? Con actos de impulso procesal. O quizá incluso con el hecho de multiplicar el conflicto, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, no? Al hecho de que un solo conflicto se aborde en 3 o 4 procesos distintos, ¿no? Lamentablemente eso también está pasando en el Perú y creo que es una práctica que se debería superar. Entonces, esa es la introducción, ¿no? La introducción es el reconocimiento del estado de cosas. Tenemos un poder judicial que en realidad no da para más con la cantidad de procesos que tiene, de manera que no puede resolver, no puede cumplir con el fin del proceso, que es resolver, como veremos a continuación, los conflictos en un plazo razonable, que es lo que se espera del Poder Judicial. Y en ese contexto de sobrecarga procesal, es que yo quiero enfocar el tema de hoy, ¿no? Que son las formas de conclusión del proceso. Que claro, no han sido previstas en ese sentido, pero nos pueden ayudar a advertir algunos mecanismos que se están realizando hoy día para reducir un poco la sobrecarga procesal. Vayamos a los fines del proceso, ¿no? Para entender las formas de concluir el proceso, creo que es pertinente abordar primero para qué sirve el proceso o cuál es su objeto. Ahí nos coloco 3 referencias eh, de entre tantas que pude haber puesto, ¿no? Una primera es el Código de Hammurabi, que como ustedes bien saben, es un conjunto de leyes que más o menos estatizan o formalizan mecanismos de justicia por equivalencia. De manera que esta idea de la venganza privada eh, se va dejando de lado. Pero como es un mecanismo de equivalencia, ojo por ojo, no termina de adecuarse a lo que nosotros conocemos hoy como un proceso judicial. De hecho, este tipo de leyes son aplicadas por el gobernante de turno, que no está obligado a justificar su fallo como estamos obligados los jueces, no está obligado a seguir un proceso, ¿no? Referencia número 2, Leviatán de Thomas Hobbes, que también es una forma interesante de explorar este intento de ir de la venganza privada o ir de la solución de conflictos por mano propia hacia la renuncia ideal, en algún momento ideal, de cada uno de nosotros a favor del Estado para que sea este el que se encargue de solucionar los conflictos, aprovechando además que tiene el poder, que tiene a su favor el monopolio de la violencia formal. La referencia número 3, que es mucho más cercana a nosotros y que probablemente es un libro que todos ustedes conozcan, es este clásico de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿no? Proceso, autocomposición y autodefensa. Este libro explora históricamente, pero no en forma diacrónica, históricamente la evolución de los procesos primero de autocomposición hacia los de heterocomposición. Pero hay un punto interesante en este libro, entre todos los que tiene, que vale para esta clase, ¿no? O para esta sesión. Es esta imagen sobre fórmulas de autocomposición. Alcalá Zamora eh, se refiere a esas fórmulas como complementarias que conviven en realidad con la heterocomposición, ¿no? Ya iremos luego a esta convivencia, pero lo que me interesa es ese sistema que él presenta, ¿no? Fórmulas de autocomposición unilaterales, como el desistimiento o el allanamiento, y fórmulas bilaterales como la transacción, y acá con algunos matices podríamos incluir también la conciliación, ¿no? Esto como precedente, ¿no? Ahora, buscando en doctrina más o menos reciente
algo sobre los fines del proceso, encontré esto. El profesor Proto Pisani, él señala que el proceso tiene un carácter instrumental respecto al hecho sustantivo y que es lo que ya se decía con Hobbes, lo que ya se decía con Alcalá Zamora, el, el proceso es una contrapartida que el Estado da a los ciudadanos a esta prohibición de autotutelarse, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece el Estado? A diferencia de lo que decía Hobbes, el Estado, recuerden, era todopoderoso para Hobbes, o para era todopoderoso para Hobbes, pero una evolución ya del derecho constitucional o de los actual nos permite advertir esto, ¿no? Esta limitación que el Estado impone a las partes ya no pueden hacer su justicia por mano propia, sino una contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Es un proceso. Y un proceso debido, un proceso con determinadas garantías para las personas. Entonces, no es solamente que el Estado dice a partir de ahora los conflictos los resuelvo yo en última instancia, sino que a cambio de esa libertad que yo pierdo, tengo derecho a ciertas garantías en ese proceso. Creo que está bien explicado por Topizani. Pero también él dice cuál es el objeto del proceso, ¿no? Y acá retoma un poco la doctrina de su mismo país, por ejemplo, de Calamandrei, en el sentido de, o de Carneluti también, en el sentido de que el proceso es un espacio colaborativo, ¿no? Confluyen tanto el ejercicio del juez como de las partes, dice él, para que aquellas personas que son titulares de situaciones de ventaja obtengan a través de este proceso judicial los mismos resultados que obtendrían de haberse puesto de acuerdo. De pronto Pisani parte de una concepción que me parece interesante, ¿no? Él parte de la idea de la crisis de cooperación. Cuando no es posible lograr soluciones a los problemas de la vida en relación a través de mecanismos cooperativos, lo que corresponde, dice él, es ir a un proceso judicial. Y lo que yo busco en un proceso judicial es lograr ese resultado que no puede lograr en la cooperación a través de una sentencia. Entonces, como podemos darnos cuenta, lo que subyace el proceso, evidentemente, es un conflicto no resuelto mediante mecanismos de cooperación. Otro enfoque, también en Italia, es el de Michele Taruffi. Él no lo dice directamente, ¿no? No habla directamente de los fines del proceso, pero cuando se refiere a la prueba judicial, en su famoso libro La prueba de los hechos, él señala que el objeto de la prueba judicial es establecer si ciertos hechos han ocurrido o no. Esto es, el objeto del proceso para Tarufo sería, digo sería porque no lo dijo en esos términos, llegar a la verdad sobre los hechos. Saben que esto ha sido muy discutido, que hoy todavía es muy discutido, a pesar de que es una posición predominante, por lo menos entre nuestros jueces, pero lo cierto es que Tarufo lo propone en esos términos. Y si queremos trabajar sobre esa definición a partir de la verdad, podríamos trabajar un poco más con eso, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Es un requerimiento de justicia, ¿no? Entonces la justicia para Tarufo no se logra solamente con la prueba, o perdón, o con la verdad procesal, sino hay que aspirar en principio, por lo menos, a la verdad como correspondencia. Esto es, que efectivamente en el proceso se determine si un hecho ha ocurrido o no. Entonces tenemos dos fórmulas o dos acercamientos o dos concepciones para abordar los fines del proceso que yo les propongo. Una es resolver problemas no resueltos por la cooperación y la otra es acercarnos a la verdad, lo más que se pueda, reconociendo las limitaciones que tiene el Poder Judicial, pero que también tienen los abogados, ¿no? Porque recuerden que finalmente el ejercicio probatorio es un ejercicio de reconstrucción y este puede ser fallido. De manera que esos serían los fines del proceso que yo les propongo tener en cuenta, ¿no? Resolver problemas que no se resolvieron con la cooperación y acercarse a la verdad
justicia. ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Civil? Es el artículo 3 del título preliminar, que ya todos hemos leído seguramente. El Código Procesal Civil trae dos finalidades, una concreta y una abstracta, digamos, del proceso, ¿no? La finalidad concreta del proceso es resolver el conflicto concreto, es resolver este conflicto de intereses. La finalidad abstracta, como dice el Código Procesal Civil, es lograr por agregación la paz social en justicia. Pero claro, si yo resuelvo cada proceso, o si resuelvo la gran mayoría de procesos de manera correcta, de manera justa, por agregación yo lograré en algún momento llegar a esa paz social. Entonces, esa finalidad abstracta en realidad es un cometido último, ¿no? Utópico, pero hacia eso tenemos nosotros que seguir. O sea, esa debe ser nuestra ruta. Entonces, esta definición, digamos, o esta precisión sobre la finalidad del proceso que se en el Código de Proceso Civil, creo que conecta muy bien con Tarufo, sobre todo la finalidad abstracta. Solo mediante resoluciones justas, con lo complicado que es determinar cuándo es justa una resolución, podremos lograr en algún momento esta finalidad abstracta. No basta que un abogado obtenga una sentencia a favor o que un juez emita sentencias o concluya procesos para lograr paz social. Es perfectamente posible que un juez concreto resuelva todas sus causas de ser el día y la gran mayoría estén mal encaminadas, o muchas estén mal encaminadas, o los casos emblemáticos estén mal encaminados. Jorge Beltrán Pacheco plantea un ajuste para esta norma, ¿no? Él dice que más que conflictos de intereses deberíamos hablar de conflictos humanos, de problemas humanos. Yo le agregaría problemas humanos de la vida en relación. Pero claro, son temas de etiquetas, ¿no? En realidad creo que está claro cuál es el cometido del Código Procesal Civil. Por cierto, entiendo que hay un espacio para preguntas al final. Sin embargo, en caso de que haya alguna pregunta, les agradecería que la hagan apenas la tengan para poder avanzar tranquilos. A continuación, ¿cuál es la fórmula natural de concluir el proceso? A partir de esos fines de los que he hablado, ¿no? La forma natural de concluir el proceso es con la emisión de una sentencia con autoridad de cosa juzgada en un plazo razonable. Todo eso junto. ¿A qué me refiero con cosa juzgada? Que sea la última sentencia posible en nuestro sistema jurídico. Ya sea porque convenció a las partes y nadie la apela, ya sea porque, habiéndose apelado o incluso formulado recurso de casación, la última instancia dijo, ese es el fallo definitivo. La idea es que todo este paquete se dé un plazo razonable. Ya han conocido ese famoso proverbio, ¿no? Justicia que tarda no es justicia. Y efectivamente. Ahora, decimos plazo razonable en la medida que, como ya hemos indicado, este Poder Judicial, el colombiano, el argentino, el que se les ocurra, tiene sobrecarga. Y por lo general la reacción del legislador ha sido, así como en los procesos penales se incrementan las penas esperando que se resuelvan los problemas y no se resuelven, en el proceso civil el legislador tiende a reducir los plazos o tiende a eliminar etapas del proceso con la esperanza de que se vuelva más rápido. Pero la experiencia indica que eso tampoco funciona. De hecho, los plazos legales son cortísimos. Cortísimos y en consecuencia, lamentablemente, de imposible cumplimiento. Al menos en el agregado. Podemos ver alguna publicidad hoy del Poder Judicial respecto de procesos que se han resuelto muy rápido, pero son lamentablemente la excepción. No podemos
resolver un proceso en los plazos legales en términos generales. Habrá uno que se pueda hacer en ese plazo, pero la realidad es que no, lamentablemente. Por eso hablamos de plazo razonable. Y claro, es un concepto indeterminado. El plazo razonable depende de las condiciones concretas, de la corte en la que se litiga, del número de causas que tienen, de las particularidades del juzgado. No es lo mismo tener un juzgado, por ejemplo, en la Corte de Lima, que se dedica exclusivamente en materia civil, que tener, entiendo que pasa esto en Tacna, en Arequipa, pasa acá en Lambayeque, juzgados que son mixtos, y que a la par que tienen que ver civil, tienen que ver otro tipo de materias. Cada una con su plazo particular. Ahora bien, también tenemos que distinguir entre las sentencias declarativas y constitutivas por un lado, y por otro lado las sentencias de condena. ¿Por qué? Porque en el primer caso, declarativas y constitutivas, efectivamente, cuando se emite la sentencia, se ha cumplido el cometido del proceso. En este momento la parte ha cumplido con su cometido, ¿no? Tiene su sentencia declarativa, por ejemplo, ¿no? Se declara la prescripción adquisitiva, el hecho del registro es una consecuencia accesoria, pero ya con eso tiene su derecho. Una declaración de un derecho, por ejemplo, un divorcio, ¿no? La nulidad de acto jurídico, la sentencia definitiva es suficiente para cumplir con su interés para obrar. Pero si tenemos una sentencia de condena, o sea, una que requiere ejecución, obligación de una suma de dinero, desalojo, reivindicación, ahí sí tenemos problemas. Porque claro, el interés para obrar del demandante en este caso no es la sentencia, ni el abogado. El abogado no espera la sentencia. El hecho de que la sentencia pueda salir rápido es irrelevante en la medida que no puede ejecutar la sentencia también en un plazo razonable. Entonces, en este caso, el plazo razonable se extiende no solamente a la obtención de la sentencia con autoridad de cosa juzgada, sino también a su ejecución, que es algo que tampoco terminamos de entender en el Poder Judicial, donde digamos, la parte de la ejecución del proceso es una parte poco atendida. Ojo, también por los litigantes, ¿eh? También por los abogados, poco atendida. Parece que abogados y jueces están más empeñados en obtener la sentencia, pese a que ésta por sí misma no resuelve el problema. El conflicto pervive aún con sentencia mientras no se ejecute. La ejecución puede tener N problemas en el camino, nulidades, por ejemplo, apelaciones y complicaciones de todo tipo. A ver, es la forma natural en la que uno espera que termine el proceso judicial, pero no quiere decir que es una forma obligatoria. Las partes no están atadas al proceso de, de manera definitiva. Y de hecho, lo que vamos a ver a continuación nos indica la ruta de escape, ¿no? Cómo es que las partes pueden salir del proceso judicial y aún saliendo del proceso judicial lograr su cometido. Eso tiene que ver mucho con el interés para obrar. Recuerden lo aprendido en la universidad, seguramente en conferencias previas. El interés para obrar es el filtro para que el proceso judicial sea última ratio, para que solo lleguemos a un juez cuando sea absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque hemos constatado que el proceso es caro, por un lado, entonces hay un interés
grande del Estado, porque la menor cantidad de problemas terminen en el proceso judicial. Y en segundo lugar, por la sobrecarga. No debería ser para un abogado promedio atractivo al Poder Judicial cuando puede resolver su problema de otra manera, porque es condenar a su cliente a años y años de litigio. Hay que tener en cuenta eso. Eso nos obliga a tener una visión sistémica, no del proceso judicial, sino del lo que podríamos llamar el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, que incluye el Poder Judicial, pero no se refiere solo al Poder Judicial. Incluye participación también de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo. Lo ideal sería una estructura piramidal. Esto es, que las fórmulas autocompositivas estén en la base y que solo los problemas más complejos, aquellos que versan sobre derechos disponibles, lleguen al Poder Judicial. Ese filtro ideal, que es el interés para obrar, debería reducir la carga, pero no lo hace. Y en este camino encontramos esas formas especiales, como les decía, de conclusión del proceso. Y por usar la terminología del Código Procesal Civil, me referiré a ellas como formas sin declaración sobre el fondo y las otras que son con declaración sobre el fondo. Con exclusión de la sentencia, que es un mecanismo, digamos, no especial, de alguna manera, ¿no? Es la forma natural de concluir el proceso, donde lo vamos a abordar, evidentemente. Comencemos por lo más sencillo. ¿Cuándo concluye el proceso con declaración sobre el fondo, según el Código Procesal Civil? El artículo 322 coloca en primer lugar la conclusión del proceso con una sentencia de mérito, fundada o infundada la demanda. En segundo lugar, cuando las partes concilian, luego se refiere al reconocimiento o allanamiento, a la transacción y finalmente a la renuncia del derecho. Son los más sencillos, en realidad, de abordar, porque la regulación es clara. Y porque en estos casos sí se cumple con el cometido de ese sistema nacional, como lo llamo yo, de solución de conflictos. Porque en estos casos se obtiene una resolución sobre el fondo, una decisión sobre el fondo, de manera que el interés para obrar de la parte se ve satisfecho. En la manera que quería justicia, justicia es lo que tiene. O para el demandado es lo mismo, ¿no? En caso de que vaya en sentido contrario. De esta manera, este paquete de formas especiales de conclusión de proceso, con declaración sobre el fondo, sí resuelve algunos problemas de la vía en relación. Sí constituyen una alternativa al Poder Judicial. Pero primero está la salida judicial. Acá dice que el proceso concluye con declaración sobre el fondo cuando el juez, una verdad de perogrullo, declara en definitiva fundada o infundada la demanda. Contrario sensu, si el juez declara improcedente la demanda, ese proceso habrá concluido, pero sin declaración sobre el fondo, ¿no? Aunque parezca novedad, es bueno afirmar esto, porque no son pocos los casos de sentencias, sobre todo a nivel de primera instancia, en que el juez, pese a que no abordaba la materia de fondo, declara infundada la demanda. Ojo, pese a que no aborda la materia de fondo, declara infundada la demanda. Pasa mucho con la caducidad. Mucho. El juez advierte que ha operado la caducidad, en lugar de declarar improcedente la demanda porque no va a haber el fondo, lo declara infundada. Genera indebidamente cosa juzgada. O con algunas otras causales, ¿no? Por ejemplo,
Falta conexión lógica. Hace lo mismo. Y es un error que hay que advertir oportunamente cuando uno apela, ¿no? Advertir que el juez ha debido declarar improcedente o no infundada, porque si yo consiento que declara infundada la demanda, ya habré perdido probablemente mi derecho, ¿no? En caso que quiera plantear nuevamente una demanda, me voy a enfrentar a una excepción de cosa juzgada y a tener que pelear en ese momento. Pero eso es algo que se puede revertir, creo yo, fácilmente con una videocorrección. En segundo lugar, las partes concilian. Eso también debería ser un tema sencillo de entender, porque la regulación es clara, pero han aparecido problemas prácticos. El artículo 323 dice que las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya emitido sentencia de segunda instancia. Para abordar la conciliación, como pasará lo mismo con la transacción o con el desistimiento, hay que determinar primero si es una materia de libre disposición y por tanto conciliable. Lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Si estamos en una materia de libre disposición. Y en ese sentido, la lectura de la ley de conciliación puede ser problemática. ¿Por qué? Porque puede llevarnos a un error de entendimiento. El artículo 7 de la ley de conciliación establece cuál es el principio general. Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Y luego coloca algunos ejemplos. No es un artículo que tenga una enumeración exhaustiva. Coloca ejemplos. Coloca situaciones en las que definitivamente hay materia conciliable. Y luego está el artículo 7A, que también es un listado abierto, y coloca los supuestos en que no procede la conciliación. Eso lo pueden revisar en la ley, no es necesario repetirlo. Pero el artículo 9 es el de lectura difícil, o que en los hechos ha resultado lectura difícil para los abogados y los jueces. Ese artículo 9 establece los casos en que no es exigible la conciliación como requisito previo a la demanda. Repito, los supuestos en que no es exigible la conciliación extrajudicial como requisito previo a la demanda. Y este artículo precisa que son supuestos de conciliación facultativa. Esto es, que las partes aquí pueden ir al centro de conciliación o no. Pero no dice que no sean conciliables. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? No podemos trasladar o pasar de no es exigible la conciliación a no es posible la conciliación. Los supuestos del artículo 9 de la ley de conciliación son todos supuestos de derechos disponibles y por tanto conciliables. El artículo 324 señala que la conciliación se puede llevar a cabo en un centro de conciliación elegido por las partes, pero también se puede hacer ante el juez. Acá hay una tercera posibilidad, que es la que ocurre en el common law. En el common law, en algunos estados de Estados Unidos por lo menos, cuando el juez advierte que hay posibilidades de conciliación, no concilia a él. ¿Y por qué no concilia a él? Porque no está capacitado para eso. Los jueces no pueden hacer todo. Y lo que ordena en ese acto el juez es que las partes vayan a un centro de conciliación. Y de hecho todo está ordenado, de manera que las partes no se van a un centro de conciliación indeterminado, sino al que es derivado por el Poder Judicial. También es posible
que una oficina tenga, un sistema judicial tenga su propio equipo de conciliadores. Es pronto todavía para tener un diagnóstico o para tener, digamos, evaluar resultados. Pero, por ejemplo, algunas cortes, como acá en la corte de Lambayeque, ya entrando en vigencia la oralidad en familia, en temas de tenencia y régimen de visitas. Y acá ya hay una experiencia inicial, me parece también en la corte del Cusco y en la de Arequipa, respecto de conciliaciones del equipo multidisciplinario. Entonces, en esta experiencia, que todavía es nueva, habrá que ver con el tiempo cómo se desarrolla, el juez no participa de la conciliación, sino que es el equipo multidisciplinario. Y creo que es una opción que debería explorarse también para los temas de civil patrimonial. La pregunta es si el juez puede ser un buen conciliador. Yo tengo mis serias dudas, siendo juez además, tengo mis serias dudas de que el juez pueda cumplir esa tarea de forma satisfactoria. Tiene dos problemas serios. Uno es la propia falta de capacitación, que se puede resolver seguramente, ¿no? Se puede llevar un curso de técnicas de conciliación. Es algo que se puede hacer. Pero el problema principal que yo advierto en la idea de que el juez concilie es el papel del juez en el proceso y la imagen que tiene el juez respecto de las partes. Claro, acá soy minoría. La gran mayoría de los jueces civiles tienen fundadas razones, no las objeto, no estoy de acuerdo. Consideran que el juez sí puede conciliar, se puede poner a nivel de las partes en una relación horizontal, llegar a acuerdos. Yo creo que es muy complicado que el juez, para las partes y para él mismo, pueda dejar un momento su condición de el que va a resolver el conflicto y sentarte con las partes para hacer un ambiente componedor. Yo lo veo muy complicado. El, no sé qué opinen ustedes, pero yo lo veo muy complicado. Entonces, bajo ese tema de capacitación, es el tema de cuál es la posición del juez respecto de este conflicto, ¿no? Y cómo se puede además contaminar con la conciliación. Porque ahí hay un problema adicional. Un juez que se precie de hacerlo, revisa el proceso cuando se admite la demanda y revisaría el proceso antes de la conciliación para proponer esa fórmula conciliatoria. De manera que su acercamiento a la conciliación no es como ocurre con un conciliador hecho y derecho. Es alguien que ya sabe más o menos qué es lo que va a resolver. Ya también estoy de acuerdo con el realismo americano. Un juez, por definición, no es objetivo. Eso puede ser materia de otra discusión, pero a lo que voy es que, desde mi punto de vista, el juez no es un buen conciliador. No puede ser. ¿Qué más dice el Código Civil? Código Procesal Civil, perdón. Dice, los jueces de oficio pueden, o asesores de las partes, pero digo de ambas partes, pueden citar una vista de conciliación antes de emitir sentencia. Mi pregunta es, ¿por qué ambas partes? ¿Por qué no se puede legitimar a una de las partes, cualquiera de ellas que quiera conciliar? Pensemos, por ejemplo, que el demandante quiere conciliar. Claro, porque yo puedo sospechar del demandado, ¿no? El demandado quiera ganar tiempo pidiendo una audiencia más. Pero si fuera el demandante, ¿por qué no el juez, si fuera el demandante el que está dispuesto él a llegar a un acuerdo, ¿por qué no permitir ese espacio? Bueno, también dice allí que si se convoca la audiencia de conciliación y ambas, a pedido de las partes, ¿no? Y estas no concurren, hay una multa. Claro, porque lo que han hecho es retardar el proceso, que ya de por sí es lento.
Pero ¿qué pasa si la audiencia de conciliación se convoca porque el juez ha actuado de oficio? Si yo fuera abogado, yo no me arriesgaría a faltar a esa audiencia. No entendería que es una audiencia de libre asistencia. Es posible que el juez también interprete eso como un acto de mala fe procesal y multe. El hecho de que la multa no esté aquí no quiere decir que no se pueda hacer. Así que yo les recomendaría que tengan cuidado con eso. No interpreten acá a contrario. Hay otros artículos del Código Procesal Civil que permiten al juez multar a los abogados o a las partes si incumplen mandatos. A ver, explicado este panorama, también es cierto que el ETI civil, de oralidad civil, hoy está promoviendo la conciliación no solamente en primera instancia, sino también en segunda. Por eso tengo una posición parcialmente discrepante, ¿no? Creo que la conciliación en primera instancia tiene su mérito porque efectivamente le ahorra a las partes todo el camino de la apelación y de la eventual casación. Le ahorra años de proceso. Pero esto no ocurre cuando el expediente es de segunda instancia. Al menos en la oralidad, en los sistemas de oralidad, y esto pasa en todas las cortes, civil, los expedientes están sentenciando en la fecha de la audiencia o en días muy próximos. De manera que no es imposible que, por ejemplo, la parte demandada, adopte como conducta estratégica su propósito conciliatorio para que el fallo de la sala se dilate semanas o meses. Se trata de ganar tiempo, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en un desalojo, en una reivindicación, y que al demandado le interesa mantener la posesión del bien, y en esos casos cualquier medida o cualquier estrategia es válida en cabeza del abogado. Esta es mi discrepancia, en segunda instancia, para la conciliación. Sin embargo, les informo, porque esto ya se conoce a nivel de la ETI, que se va a modificar el reglamento de la oralidad civil para que la promoción de la conciliación por el juez de primera instancia y por las salas superiores sea un mecanismo recurrente. Y, por ejemplo, se piensa que al momento de convocar a la audiencia se informan las partes sobre la posibilidad de esta conciliación. Creo que no hay mucho más relevante acá. El 325 del Código Procesal establece que el juez aprueba la conciliación cuando verifica que se trata de derechos disponibles, ¿no? En realidad, esto se hace revisando la ley de conciliación, como ya advertimos, y también el propio proceso, ¿no? Como dice allí, para determinar si es que el acuerdo pone efectivamente fin al conflicto. Porque el acuerdo también puede ser parcial, y en ese caso, de ser el acuerdo parcial respecto del conflicto, el proceso continuará para resolver las pretensiones no abordadas por la conciliación. Otro supuesto sencillo es cuando el demandado reconoce la demanda o se allana el petitorio. Este parece supuesto menos problemático, ¿no? Ya lo hemos visto, ya lo han visto seguramente en la universidad. El allanamiento ocurre cuando yo estoy de acuerdo con la pretensión, no con las pretensiones que conforman el petitorio. El reconocimiento implica
un estado de conformidad más amplio. No solo estoy de acuerdo con las pretensiones, sino que estoy de acuerdo también con la fundamentación fáctica. No es tan usual el reconocimiento, y no es tan usual por una razón. Muchas veces como abogados, me incluyo ahí porque también he sido litigante, tenemos poco cuidado al seleccionar los hechos del caso. Y estoy pensando en procesos, por ejemplo, de división y partición, de petición de herencia, incluso algunos divorcios, ¿no? Por ejemplo, divorcio por separación de hecho, la estructura de la demanda debería ser solamente, es una sugerencia, solamente debería incidir en el momento de la separación, transcurso del plazo, y si tengo hijos o no tengo para el cómputo del plazo. Pero muchas veces entra en la demanda eh, hechos que no ayudan, que se dirigen, por ejemplo, más a una causal de divorcio o sanción. Me separé porque me fui infiel. Me separé porque se fue con otra familia. Entonces, ese elemento que uno coloca en la demanda genera una reacción de la otra parte. ¿Qué pasa con la petición de herencia? Igual, la estructura debería ser sencilla, ¿no? Mis hermanos han realizado la sucesión intestada de mi papá. A mí, sin incluirme, yo también soy hijo de mi papá, quiero ser incluido. Pero claro, colocan otro tipo de hechos, que lo hicieron a escondidas, que seguramente se pusieron de acuerdo con el notario, que se quiere quedar con los bienes de mi papá. Entonces, esa demanda que trae más hechos de los necesarios genera reacciones contrarias con el mismo vigor, digamos, ¿no? Y entonces, la otra parte ya no solamente responde sobre la controversia, sino que contraataca. Por eso es que hay tanto poco reconocimiento. Hay tan poco reconocimiento. Porque claro, yo puedo reconocer que efectivamente mi hermano es también heredero de mi papá, pero yo no voy a reconocer que él me diga que soy un mal hijo, o que yo lo he engañado, o que me he puesto de acuerdo con el notario. Ahora, no es un supuesto propiamente hablando de fórmula para concluir el proceso. El allanamiento o el reconocimiento lo que hacen es acelerar el proceso, porque obligan al juez a emitir una sentencia estimatoria. Si el demandado está de acuerdo con la pretensión, al juez no le queda otra que declarar fundada la demanda. De hecho, es una sentencia fácil para un juez, ¿no? Tanto en el caso del allanamiento, con mayor razón en el reconocimiento. No tengo nada más que decir como juez que verificar los hechos. Y por tanto declaro, por ejemplo, ¿no?, heredero al señor tal, ya que sus hermanos se han allanado, o que incluso han reconocido la sentencia. Bueno, el código también regula supuestos en los que el juez declara improcedente el allanamiento. Esos están en el Código Procesal, creo que no es necesario detenerse mucho en ellos. Pero igual, ¿no? En el caso del allanamiento, ¿por qué me convendría a mí, a pesar de que soy uno de esos supuestos, allanarme? El caso típico, ¿no? El caso típico es cuando somos varios los demandados y solamente uno se allana. En ese caso, el juez declara improcedente el allanamiento
Pero ojo, el allanamiento de unas partes o el hecho de no interrumpir el proceso, qué sé yo, tiene un impacto positivo al momento de las costas y costos. Entonces, a mí se me puede interesar justamente con ese cometido allanarme. Y luego, eventualmente, eventualmente no, debería el juez exonerarme a mí, que me he allanado, de las costas y costos. Hay otros supuestos más, no los voy a abordar, porque me interesa ver los temas del final. Algunas obviedades, ¿no? Legalizar la firma, es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Uno presenta el allanamiento, pero no legaliza la firma, al final es como si no lo hubiera presentado. Y no lo vi como parte de la exposición, pero sí creo que hay un tema problemático en ese tema de legalizar firma, ¿no? No de legalizar, sino de formalizar el allanamiento. Muchas veces los jueces, cuando declaran improcedente el allanamiento, verifican que el plazo para contestar la demanda ha transcurrido y declaran en rebeldía a la parte que se ha allanado. Y yo considero que es un error. Es un error porque lo que el Código Procesal exige es que yo demandado me apersone dentro del plazo por el que se me ha ocurrido traslado y me pronuncie sobre los hechos de la demanda. No exige que lo cuestione. Yo perfectamente puedo personarme y señalar que estoy conforme con los términos de la demanda. Es una contestación. De manera que el gran rebelde al que se allana, cuyo allanamiento no es finalmente amparado, me parece que es un despropósito. Sin embargo, es algo que se hace. Y finalmente, el allanamiento se puede formular incluso, incluso después de haberse saneado el proceso, ¿no? Como dice acá, en cualquier momento antes de que se emita la sentencia. Siguiente supuesto, cuando hay transacción. ¿En qué oportunidad? En cualquier parte del proceso, en cualquier estado del proceso, incluso dice acá, cuando está en trámite el recurso de casación. La transacción puede ser judicial o judicial, aunque creo que es una tipología equívoca, porque la transacción en realidad es solamente entre las partes, ¿no? El juez nunca interviene. Sin embargo, acá se refiere a judicial en la medida que se hace en el transcurso del proceso y ante el secretario, ¿no? Pero siempre se hace judicial en realidad, la transacción. Otra cosa es la forma en la que se homologa, ¿no? Justamente, homologación. ¿Qué es lo que verifica el juez? El juez aprueba la transacción cuando advierte que hay concesiones recíprocas. Esto es, cuando ambas partes renuncian a algo. Esto es muy importante, pensando, por ejemplo, en los bancos. Una transacción, bueno, evidentemente también el poder de negociación es distinto, ¿no? Pero el juez debe analizar eso. Por ejemplo, en el caso de los bancos, darle un plazo mayor podría ser un acto de renuncia. Condonar parte de los intereses podría ser una renuncia. En el caso del demandado, del ejecutado,
aceptar un interés mayor sería también una renuncia. Por eso lo tiene que verificarse caso por caso. Tenemos contraejemplos, ¿no? Un contraejemplo es la sentencia del primer pleno casatorio civil, que seguramente ya han leído. En esa sentencia de la Corte Suprema de la República, el Poder Judicial renuncia a revisar una transacción. Y pueden ver los motivos en la sentencia, ¿no? No digo más, solo que en ese acto el Poder Judicial renunció a lo que es un mandato legal. Bueno. Y otro tema que puede ser relevante es en los procesos de ejecución, ¿no? Por lo menos en la práctica en la Corte del Santa, verificábamos esto, ¿no? Ya con el auto de proceso de ejecución, se libra el primer auto, que es el mandato de ejecución o mandato de pago, y antes de que se emita el auto de ejecución, el banco informa que se ha puesto de acuerdo con el ejecutado, han llegado a una transacción y comunica eso al juzgado para que el juzgado controle en adelante el plazo. ¿De acuerdo? Para que controle el plazo. Y lo que indica el banco en estos casos es que corresponde al juzgado determinar si es que hay un atraso en los pagos para en ese momento emitir el auto de ejecución. Respecto a esa práctica hemos tenido por lo menos dos posiciones en el Poder Judicial. Una que efectivamente acoge el argumento del banco y se vuelve esto en una segunda ejecución, ¿no? Ya no la ejecución de la obligación inicial, sino la de esa transacción. Y hay otros jueces que señalan que acá lo que ha operado es un cambio de la relación jurídica y por tanto requiere otro proceso. Y por tanto debe ser el banco el que vigile sus plazos y ante el incumplimiento plantearse su demanda nuevamente de ejecución. Es un tema debatible, insisto. Siguiente supuesto, el demandante renuncia al derecho que sustenta su pretensión. Eso está regulado en el Código Procesal como desistimiento. Nos interesa el desistimiento del proceso, perdón, de la pretensión, porque es la que tiene como efecto que se declare o que se desestime la demanda, ¿no? El efecto del desistimiento del proceso es el mismo que una sentencia que declara infundada la demanda. Saca nuevamente el efecto de la renuncia al derecho es definitivo. Debe ser expreso. El desistimiento no se puede presumir, el juez no lo puede interpretar, no requiere justificación alguna. Yo no tengo que decir por qué razón me desisto. Ese es mi problema en realidad, ¿no? Es un acto de entera libertad. Es incondicional. Sin embargo, sí hemos visto, no tanto para el desistimiento de la pretensión, sino del proceso, que sí puede ir atado a una transacción, ¿no? Sí puede llegar a un acuerdo, a una transacción, y parte de ese acuerdo es que el demandante se desista de las demandas, ¿no? O de los procesos, ¿no? Entonces eso sí puede pasar. Ahora vamos a los casos en los que no se cumple con el cometido del proceso. Esto es, termina el proceso sin declaración sobre el fondo. De manera que en esos casos o no se cumple el objeto del proceso porque no se ha visto satisfecha la pretensión
o no tenemos certeza sobre si esa relación de proceso o no. Que puede haber pasado, pero también puede que no. En la sala, es cuando en un proceso judicial ya iniciado, evidentemente, el juez declara fundada una excepción y en virtud del 451 le otorga un plazo a la parte para que realice algún acto de subsanación bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de concluir el proceso. Hay dos casos típicos. Uno es la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y el otro es la falta de legitimidad para hablar del demandado. Y en realidad deberían ser convenciones sencillas de resolver, ¿no? Pero pueden complicarse. Y acá la sugerencia es ser lo más sencillo posible en el escrito. Por ejemplo, en el caso de la excepción de oscuridad o ambigüedad, de lo que se trata es, como ha dicho la Corte Suprema, precisar qué se demanda, para la pretensión, a quién se demanda, de manera que conformemos bien la relación jurídica procesal, por qué se demanda y para qué se demanda. Esto es, fundamentos claros, petitorio claro, relación jurídica procesal clara, interés para obrar claro. Y en el caso de la otra excepción, falta de legitimidad para obrar, todo debería pasar por tener clara la relación de derecho sustantivo. Hemos tenido caso hoy sobre este tema, ¿no? Y el caso que hemos tenido hoy día en la sala, el abogado, en lugar de hacer lo más sencillo posible su razonamiento, eh, argumentó sobre la cuestión de fondo, ¿no? Que no era lo que se debatía. Por ejemplo, si yo lo que tengo es un proceso de reivindicación, vamos a suponer que es un demandante, yo el demandante, y ustedes, los participantes, son los demandados. Si el juez excluye a uno de ustedes del proceso y luego me requiere para que yo reconforme la relación jurídica procesal, a mí me bastaría con decir estoy conforme con la relación tal como está conformada al día de hoy. Yo soy demandante, nadie me ha excluido, y los otros 7 o 6 demandados que no han sido excluidos por el juez, que no han formulado excepción, deben seguir formando parte de la relación jurídica procesal. Porque, por ejemplo, en una reivindicación, como digo, ellos son los que ocupan el bien. Si yo soy el que invoca, el que alega la propiedad, y ustedes son los que están en posesión del bien, quiere decir que esa es la relación de derecho sustantivo. Propietario no poseedor versus poseedores no propietarios. Y yo solicito, señor juez, que esa relación de derecho sustantivo, o yo indico, señor juez, esa relación de derecho sustantivo coincide con la relación jurídica procesal actual. Por tanto, conforme con lo que estaba. Va a ser distinto, evidentemente, si es que había solo un demandado, ¿no? Y me he quedado sin demandado. Ahí sí tengo que decir yo, demandante, a quién se debe demandar. Allí sí estoy obligado a argumentar, a reconstruir a partir de la relación del derecho sustantivo
una relación jurídica procesal, por lo menos aparente. Y además, por lo general, la ruta está en la propia resolución que declara fundada la excepción. Es muy difícil que el juez no me diga allí a quién debí demandar. Por lo general lo dice. Ese demandado no debe ser porque no es el ocupante es otro. Porque, por ejemplo, prescripción, no es el titular registral. El titular registral es otro. Entonces yo ya sé, como abogado, que debo ir a registros públicos, verificar que es el titular registral y completar la relación jurídica con ese. De acuerdo, es un tema, debería ser lo más prácticos posibles para absorber esos temas. Porque si no cumplo con eso, la sanción es terrible. El proceso concluye. Otro supuesto sencillo, pero que nos complica la vida a los abogados, es el artículo 203. El 203, en buena cuenta, señala que si las dos partes no acuden a la audiencia de pruebas, el proceso se da por concluido. Sin embargo, esto que parecería ser muy sencillo, solo verificar si no se aparecieron las partes en el juzgado o en la audiencia virtual, puede tener sus particularidades. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la partida con las reprogramaciones? A pesar de lo que dice la norma, muchos jueces, a todo nivel, atendemos en ciertos casos reprogramaciones. Las, las entendemos atendibles cuando se realizan con suficiente plazo para reprogramar, por ejemplo, no las que son en el último momento, ¿no? Cuando son por temas de salud, en ocasiones nos piden, por ejemplo, cuando un abogado ya tiene una audiencia programada en otro proceso, y a veces se les da, se les reprograma. A veces, nos ha pasado una vez, ambas partes piden reprogramación. Y ahí parece razonable, ¿no? Reprogramar. Pero bueno, ¿qué pasa en el caso del proceso sumarísimo? En el caso del proceso sumarísimo, tenemos, eh, tenemos un problema de adecuación. La audiencia de pruebas es una parte de la audiencia única. Entonces, si las partes no concurren, ¿a qué no están concurriendo? A la audiencia de pruebas, a la etapa de saneamiento. Es un supuesto problemático en realidad. ¿Qué pasa cuando se trata de la continuación de la audiencia? Por ejemplo, sesión 1 de la audiencia de pruebas, inspección judicial. Concluye la inspección, el juez dice, bueno, esta audiencia continuará de acá a 2 semanas. Ya tenemos en el Poder Judicial una posición consolidada en el sentido de que acá no aplica el 203. Sin embargo, hay resoluciones que todavía la aplican, ¿no? Pero, digamos, la gran mayoría de jueces, en este caso, no concluimos el proceso. Reprogramamos. Porque la audiencia ya comenzó, y al comienzo de la audiencia han estado las partes. Claro, acá se pueden aplicar multas o qué sé yo, pero conclusión no. Un tema que nos ha aparecido recientemente en la Mayeque. ¿Qué pasa cuando solamente se van a actuar medidas probatorias de oficio? Por ejemplo, ¿no? Vamos al divorcio nuevamente. Un tema sencillo, petición de herencia. Típicamente documentos, ¿no? Pero el juez por alguna razón quiere hacer la declaración, toma de declaración de parte y fija eso como prueba de oficio. Y solamente por ese medio probatorio fija audiencia de prueba. Si las partes no van, ¿cuál sería el perjuicio para el proceso, ¿no? El juez está legitimado ante actos de falta de colaboración de las partes para tener en cuenta su conducta procesal en el momento de sentenciar. Hay norma expresa. Entonces, a mí me parece que al menos en principio, acá no podría tampoco concluir el proceso. Porque tiene mecanismos para suplir eso.
No es lo mismo, no es lo mismo que cuando son medios por otros de parte, donde sí yo puedo entender que la parte tiene que cargar con esa responsabilidad. Y otro supuesto que hemos tenido acá en Lambayeque es cuando no asisten las partes, pero sí los peritos o los testigos. También es discutible, ¿no? Hemos sacado recientemente uno en el que hemos dejado sin efecto una conclusión de proceso porque los peritos asistieron. Y asistieron además porque antes habían sido multados por no asistir a un anterior. En estos casos también pensamos, pero es discutible nuevamente, que el juez pueda acudir a otros mecanismos, ¿no? Una multa, por ejemplo. Supuestos que no requieren mayor explicación. Sustracción de la materia. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, hay dos alternativas. Por eso les decía que en este tipo de supuestos de formas de conclusión de procesos sin declaración sobre el fondo, o no se cumple el fin del proceso, o no se resuelve el conflicto, o no hay certeza de eso, ¿no? Porque ¿cuándo ocurre la sustracción? Dos posibilidades. Una, se ha satisfecho la pretensión extrajudicialmente. Me pagó, ¿no? Por ejemplo, me entregó el inmueble. Ya no tengo por qué seguir con el desalojo, ¿no? Se acabó el tema. O se ha tornado de imposible satisfacción. El daño se ha vuelto irreparable, al menos en los términos de la demanda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque también discutible, de cuando en cuando los colegios profesionales tienen pleitos respecto de sus elecciones de juntas directivas, y en ocasiones estos pleitos, cuando llegan al ámbito judicial, demoran más que incluso el periodo de vigencia de la junta directiva. De manera que cuando el expediente ya está para sentenciar, ya terminó el periodo de mandato de la junta directiva cuestionada. Y en ese caso ya no tiene sentido seguir un proceso. En segundo lugar, cuando por disposición legal el conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable. Este supuesto hay que manejarlo con pinzas porque por principio constitucional las leyes son irretroactivas. Las excepciones son para el ámbito penal, no para el ámbito civil. Si son irretroactivas, habría que ver, en realidad, no podemos acá trabajar en automático, ¿no? Habría que ver cada caso concreto. Por poner solo un ejemplo, ¿no? Esta ley 27618 que declara la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado, entra en vigencia en el 2010. Pero eso no quiere decir que a partir de esa fecha todos los procesos por prescripción contra el Estado se decaigan. De hecho, ya la jurisprudencia también de manera uniforme ha determinado que si el demandante cumple el plazo de prescripción antes del 25 de octubre de 2010, la demanda será fundada. ¿Por qué? Justamente porque la norma no se puede aplicar de forma retroactiva. Otro supuesto que debe ser sencillo es que el juez declara la caducidad del derecho. Esto no requiere mayor explicación. El, quizás sí, quizás solamente el tema de que puede ser de oficio a pedido de parte y que se puede declarar en cualquier momento del proceso, incluso en segunda instancia. Incluso la Corte Suprema podría declarar la caducidad y se cae el proceso. Finalmente, el supuesto que debería ser más sencillo
pero que se ha vuelto el más complicado eh, por, bueno, ahí sí, por responsabilidad tanto de jueces como de abogados, ¿no? Del abandono. La regla es sencilla, ¿no? Cuando el proceso permanezca en primera instancia durante 4 meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de la parte o tercero legitimado. La estructura de la norma es sencillísima, ¿no? Pasan 4 meses, no lo impulsan las partes, en particular la parte demandante que es interesada en la sentencia, abandono. Hay algunas precisiones que hacer acá, que están todas en la norma, ¿no? Es sobre el inicio del plazo, ¿no? Dice así, se entiende iniciado el proceso con la presentación de la demanda. Esta norma, esta precisión es problemática porque, por ejemplo, a mi criterio, el proceso comienza no con la demanda, sino con la admisión de la demanda. También admito que eso es debatible. Pero si yo entiendo que el proceso, para efectos del abandono, comienza con la eh, presentación de la demanda, quiere decir que el juez podría declarar el abandono del proceso en lugar de calificar la demanda. Eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Porque el plazo para calificar la demanda está en la ley y el juez está vinculado a ese plazo. Pues yo no sé, honestamente, a quién se le ocurrió poner esa precisión. Me parece una precisión peligrosa. No se tiene en cuenta el periodo durante el cual el proceso ha estado paralizado por acuerdo de las partes aprobado por el juez. Creo que se explica solo, ¿no? Por ejemplo, una suspensión convencional. Ambas partes piden al juez que se suspenda el proceso porque han iniciado conversaciones para una eventual transacción. En ese caso, evidentemente, no puede correr el plazo para que se active el proceso porque nadie lo va a hacer. Ambas partes han estado de acuerdo que el proceso deje de impulsarse. El abandono opera por el solo transcurso del plazo. O sea, 4 meses, abandono. Desde la última actuación procesal, por ejemplo, ¿no? La audiencia. Vamos a poner que a partir de la audiencia corre nuestro plazo, ¿no? Ambas partes asistieron a partir de ahí. O desde notificada la última resolución. Hay que tener cuidado también. El abandono es renunciable. No por anticipado, evidentemente, sino transcurrido el plazo, ¿no? Eso es muy parecido a la prescripción. Así como la prescripción es renunciable, una vez ganada, igual pasa con el abandono. ¿Y cómo se manifiesta esta renuncia al abandono ganado? Cuando el demandado realiza un acto de impulso procesal. Por ejemplo, ¿qué pasa? Una nulidad. El demandado ingresa un pedido de nulidad en ese acto, o por ese acto, él está renunciando al abandono. Luego no puede decir, han pasado 4 meses antes de mi nulidad, no. Esa renuncia es definitiva. Es importante en este punto tener en cuenta cuáles son los actos de impulso procesal o cuáles no son, ¿no? El código los precisa como ejemplos que están allí. Designación, variación de domicilio, pedido de copias, apersonamiento de un nuevo apoderado u otros análogos. Entonces, ¿qué es un acto de impulso procesal para efectos del abandono? Es el pedido al juez de que emita una decisión
que nos traslade a la siguiente etapa del proceso. O que resuelva un incidente que se genera. Es un acto de impulso, propiamente hablando. O el cumplimiento de un mandato. No, pero el abandono, cuando la paralización se debe a causas de fuerza mayor y que los litigantes no hubieran podido superar con los medios procesales a su alcance. Pandemia, ¿no? Bueno, claro, el PJ reaccionó rápido y rápido se suspendieron los plazos, pero algunos días corrieron ahí en el camino, ¿no? Pero digamos, un buen ejemplo sería la situación con la pandemia, un desastre natural, algo que impida realmente al litigante impulsar el proceso. Explicado así no debería haber mayor discusión, ¿no? Debería ser un caso sencillo para entender, un supuesto sencillo de entender. La regulación podrá parecernos más o menos adecuada, más o menos perfectible, pero es clara. ¿Cuál es el objeto? Es castigar la falta de diligencia de la parte demandante. Ahí se impulso de partes, pero evidentemente el interesado en que se sentencie es el demandante. De manera que es él el que debe impulsar el proceso, ¿no? Y es su falta de diligencia la que se castiga. Y esto es consistente con el objeto hoy del Poder Judicial de abandonar la sobrecarga procesal. Si un proceso está paralizado por demasiado tiempo, a lo mejor ya no hay interés de la parte por seguirlo y por seguir abandono. De hecho, se ha aprobado una directiva también de la moralidad civil para enviar expedientes al archivo general. Y la idea es que se haga un requerimiento previo a las partes. Eso se va a hacer dentro de poco. Un requerimiento previo a las partes para que en el plazo de 2 o 3 días cumplan con activar el proceso bajo procedimiento de remitirlo al archivo. Eso es lo que se va a aplicar el año que viene. Entonces, si las partes en esos 2 o 3 días no presentan nada, el expediente se va al archivo general. No es un abandono, es la remisión a ese archivo. Entonces, si uno quiere reactivar el expediente, tendrá que pagar su derecho, desarchivar, ¿no? Con todo el tiempo que eso pueda tomar. Hay que tener cuidado con eso. Pero al margen de ese tema de esa directiva de la oralidad civil, lo que sí advierto yo es que se ha incrementado enormemente la cantidad de pedidos de abandono y de declaraciones de abandono. Pedidos por los abogados, declaraciones de abandono de oficio por los jueces. No voy a juzgar a los abogados, ¿no? Eso puede ser una conducta estratégica, pero está en la ley. O sea, la ley dice 4 meses, y yo veo que no se activa por ningún lado, ni tanto que fuera, pido el abandono. Pero en el caso de los jueces, lamentablemente corresponde a una práctica eh, disfuncional, porque más bien pareciera dirigida a elevar la producción del mes y no a resolver los problemas. Entonces, el incremento de estos abandonos no parece obedecer solamente a la falta de diligencia de los demandantes, no parece estar solamente por allí. Parece también, habría que explorar esa posibilidad, que puede ser una conducta estratégica de los jueces. Y nuevamente, es un tema por revisar, ¿no? ¿Y por qué digo estratégica de los jueces? Porque hay supuestos también clarísimos en el Código Civil en los que no procede el Código Procesal Civil, en los que no procede el abandono.
El listado es en el 350. Vamos por el más sencillo de todos, en apariencia, ¿no? No hay abandono en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia. ¿Por qué no hay abandono en esos procesos? Primero porque en estos procesos hay una norma especial. La ejecución de una ejecutoria, la ejecución de la sentencia, autoridad de cosa juzgada puede prescribir. Está sujeto a un plazo de prescripción. Y por tanto, ese es el camino para poder castigar la falta de diligencia, ¿no? Eventual prescripción de esa ejecución. Lo que sí está en debate es si este supuesto de improcedencia del abandono para ejecución de sentencia se puede extender al proceso de ejecución. Por ejemplo, obligación de la suma de dinero por un pagaré. Y en realidad, acá hay dos posiciones, ¿no? Una que dice que sí se puede extender, otra que dice que no. Entiendo yo que la respuesta en un sentido o en el otro depende de cómo ubiquemos o cómo determinemos cuál es la norma de excepción. Estaremos de acuerdo en que una norma de excepción, así también lo dice la ley, no se puede aplicar de forma extensiva ni por analogía. Entonces, yo entiendo que el abandono es una norma de excepción. Posibilidad uno, posibilidad dos. Si entiendo que la excepción al abandono es una excepción. No sé si me siguen. Pero dependiendo de dónde se entre yo la excepción, no podré extenderla. Yo que considero que este tipo de excepciones al abandono son la norma de excepción y por tanto no se pueden extender en su interpretación. En consecuencia, el proceso de ejecución sí estaría sujeto a abandono. Lo digo sí estaría porque reconozco que hay argumentos del otro lado que son valederos. No requiere mayor explicación el proceso no contencioso, pero sí este de acá, en los procesos en que se contiendan pretensiones imprescriptibles. Marcial Rubio tiene un libro interesantísimo en que distingue entre la prescripción y la caducidad. Me parece que también Carlos Cárdenas. Claro, no se trata de distinguir lo que dice la ley y lo que no dice la ley, porque con eso no avanzamos nada, ¿no? El Código Civil dice que los supuestos de prescripción solo los establece la ley, los de prescripción, pero no dice que para que una pretensión sea imprescriptible, la ley lo tiene que decir. Eso no lo dice. Entonces, a partir de allí, algunos profesores, como el profesor Barsi, hablan de supuestos de imprescriptibilidad atípica. Esto es, casos en los que la ley no dice que sea imprescriptible, pero a partir de la doctrina y del desarrollo jurisprudencial se ha llegado a esa misma conclusión. Entonces, así como tenemos supuestos regulados, como la petición de herencia o la reivindicación, a nivel jurisprudencial se han ido desarrollando algunos avances, en particular sobre los procesos legislativos vinculados al derecho de propiedad. Por ejemplo, otorgamiento de escritura pública, prescripción adquisitiva de dominio, un mejor derecho de propiedad, entre otros. En estos casos, la Corte Suprema, y ya, digamos, en forma uniforme las Cortes Superiores, consideran que se trata de pretensiones imprescriptibles y, por tanto, en esos casos no procede el abandono. Lo mismo pasa con el caso de la unión de hecho. Bueno, la declaración de unión de hecho también es imprescriptible, según la Corte Suprema.
Sin embargo, a pesar de que esto ya es pacífico a nivel de la Corte Suprema, a nivel de las salas superiores, todavía vemos casos reiterados en los que los jueces lamentablemente declaran el abandono incluso a este tipo de pretensiones, ¿no? Apelando a su criterio, ¿no? Pero el problema es que es solo su criterio, ¿no? No hay desarrollo argumentativo alguno en realidad para justificar esa decisión. Y es lo que abona más a lo que decía hace un momento, ¿no? Que podría ser una práctica estratégica de algunos jueces. En los procesos, no procede el abandono cuando el proceso se encuentra para sentencia, salvo que estuviera pendiente de actuar algún acto que sea imputable a una de las partes, ¿no? Es una norma mal redactada en realidad, porque no se distingue cuál es la regla y cuál es la excepción, ¿no? De hecho, si se requiere un acto previo, quiere decir que la causa no está para sentenciar. Es que esa norma no le encuentro mayor sentido, ¿no? Y no solamente quedar en los procesos que se encuentran para sentencia, punto. Lo otro no solamente no ayuda, sino que confunde. Y llegamos al supuesto más confuso de todos, ¿no? No hay abandono si la demora es imputable al juez o al secretario judicial o al Ministerio Público o a un funcionario judicial. Por ejemplo, ¿no? El, el juez dispone que se realice una pericia por los peritos laborales, ¿no? Los contadores. Y de repente se demora allí. Eso no es imputable a las partes, ahí no puede haber abandono. Se remite al Ministerio Público para dictamen. Todo ese periodo tampoco computa. Hay mucho dictamen para el Ministerio Público, ¿no? Pero igual, supongamos que se va para allá, ese plazo de demora es imputable al Ministerio Público, no a las partes. Pero ¿cuándo es que el acto es imputable al juez o al secretario? Eso es un supuesto que parecería sencillo, pero se ha vuelto problemático. El, se puede vuelto problemático por varias razones. Primero, por alguna razón normativa. Por ejemplo, el artículo 480 del Código Procesal dice que el proceso de divorcio solo se impulsa a pedido de parte. El 504 dice que la prescripción, el título supletorio y rectificación de linderos solo se impulsan a pedido de parte. Y el 509, es otro ejemplo, dice que el proceso de responsabilidad civil de los jueces solo se impulsa a pedido de parte. ¿A qué se refiere el impulso de parte en estas normas? Algunos jueces, incluido entre ellos, hemos interpretado que ese impulso de parte quiere decir, allí sí, que la falta de actividad compete más a la parte que al juez. Aunque reconozco que es algo discutible. ¿Pero por qué se hace esa interpretación? Para darle sentido. Si no, estaría de más, ¿no? Si yo considero, como consideran algunos, que esto quiere decir que solamente procede ante demanda de parte, sería una norma innecesaria. En el proceso civil, todas las demandas son a pedido de parte. El juez jamás actúa de oficio. Así que yo entiendo, entre otros jueces, que esa norma sí pondría esas normas por lo menos sí pondrían el acento en la actividad de las partes y no tanto en la del juez. Lo que hace generar es una tensión, ¿no? Una tensión aparente entre dos disposiciones que están en el título preliminar del Código Procesal Civil. La primera es el artículo 2, que dice, la dirección del proceso está a cargo del juez. ¿De acuerdo? El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuadas del curso de oficio
los casos expresamente señalados en este código. Las reglas generales que después se impulsan. Y si la regla general, que después se impulsa, ¿cuándo es que la parte podría verse afectada? Artículo 4. El proceso se promueve solo iniciativa de parte. Ojo, promover no es lo mismo que impulsar. Promover es presentar la demanda. Entonces, estas normas se refieren a supuestos distintos y, por tanto, la tensión es aparente. Entonces, hay que quedarnos solamente con la segunda parte del artículo 2 del título preliminar, que establece que el principio o la regla general es que el juez impulsa el proceso y la excepción va a ser que lo hagan las partes. Dicho esto, ¿dónde están las excepciones? Número 1, mandatos. Mandatos que no están sujetos a plazo o que no están sujetos a un apercibimiento determinado. Por ejemplo, el típico es la devolución de cédula. Se devuelve una cédula, se pone eso conocimiento de la parte demandante, pasan 3, 4, 5, 6, 7 meses, no dice nada, abandono. ¿De acuerdo? Es un acto imputable a la parte. Algunos premios, aunque esto me lo discutió hoy día un juez. Previamente a proveer, cumpla con presentar su copia de su DNI. Previamente a proveer, cumple con presentar el arancel. No me pone plazo el juez. 5 o 6 meses, abandono. Pero ¿qué pasa si el mandato tiene un apercibimiento? Por ejemplo, cumpla con presentar tal documento bajo apercibimiento de multa. O cumpla el demandado, caso típico, con contestar la demanda en el plazo de ley bajo procedimiento de declararse su rebeldía. Se cumplió el plazo. ¿Qué debe hacer el secretario? Dar cuenta del expediente. O es necesario que el demandante presente un escrito para pedir que se declare la rebeldía. A mi consideración, el control de plazos es responsabilidad del Poder Judicial, no de las partes. El saneamiento, responsabilidad del Poder Judicial, no de las partes. ¿Quién es la rebelde? El juez. ¿Quién dispone de que se pase a la siguiente etapa? El juez. Porque ahí no hay demora de las partes, hay demora de la estructura del Poder Judicial. Hay casos más o menos claros, ¿no? Hemos identificado también algunas prácticas que son peligrosas en algunos jueces, ¿no? Por ejemplo, requerimientos, ¿no? Cumple con presentar tal documento bajo percibimiento de computarse el paso para el abandono. Así les hemos dicho. Bajo percibimiento de declarar concluido el proceso. Son apercibimientos ilegales. Hay que estar atentos ahí, ¿no? Pero claro, en la medida que yo los cuestione a tiempo. Bueno, y llegado al final, y a modo de conclusiones, ¿no? Claro, el propósito del proceso, o el propósito más bien de los abogados, al momento de trabajar un conflicto, de ocuparse de un problema, de defender a un litigante, debería ser, debería, lograr que su patrocinado obtenga justicia. Y justicia en un plazo razonable. Y justicia no quiere decir necesariamente ir a poder judicial. Y por el otro lado, por el lado del poder judicial, la carga procesal
es una mala excusa para demorar procesos. Y recurrir a figuras como el abandono para descargar es una peor idea. Ahora necesitamos encontrar un equilibrio, ¿no? Entre que el Poder Judicial, con sus recursos, pocos o muchos, no voy a discutir eso, asuma sus responsabilidades y que los abogados vean más allá del Poder Judicial, ¿no? Que se pongan las pilas, como se dice, y ayuden a las partes, en la medida de lo posible, a optar por mecanismos autocompositivos, que al final del día tienen más legitimidad para las partes. Estoy seguro que cuando una parte participa de un acuerdo, cuando se siente escuchado, cuando siente que él ha contribuido a generar justicia para su causa, va a cumplir seguramente va a cumplir, ¿no? Claro, hay excepciones, ¿no? Puede haber conciliaciones y luego se pelean por la ejecución, pero lo regular es cuando uno participa en una conciliación, ya sale con otra cara del proceso. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas que puedan tener. Estimado doctor, pasamos a ronda de preguntas, ¿le parece? Correcto. Listo, estimados colegas. Vamos, habiendo ya sido altas horas de la noche, vamos a dar unos segundos para preguntas, las mismas que pueden dejar en la caja de comentarios. Sin perjuicio de ello, y dado que también el tiempo está en contra, estimado doctor Alfredo Cuipa, de antemano reiteramos las gracias por la ponencia el día de hoy. Y en ese sentido, le damos el pase final para algunas, tal vez, palabras de despedida o recomendaciones que hayan quedado pendientes. Quedan sus comentarios, doctor. A ver, de acuerdo, de acuerdo. Primero, nuevamente gracias a ustedes por la invitación. El- Siempre es bueno salir de la zona de confort, como dicen, ¿no? De hecho, yo trabajo mucho más por el norte que por la zona en la que están ustedes. Y es bueno abordar estos temas porque yo tengo la sospecha de que nos falta mucho, mucho todavía en el área civil. Faltan diplomados como este, especializados, que no solamente aborden temas recurrentes, sino que entren más a materias de fondo. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos con la oralidad civil hoy en día es que muchos abogados, sobre todo los mayores, tienen problemas para la litigación. Y problemas no solamente de orden virtual, digamos, ¿no? De manejo de las redes, sino particularmente en argumentación. Y la argumentación no solamente supone técnicas eh, de retórica, sino particularmente conocer los casos, conocer la norma sustantiva y, y creo que de esa manera, mejorando la calidad de los abogados, mejorando su preparación, podremos ir a lo que decía al comienzo, ¿no? A lo que decía Calamandrei, en su momento Carneluti, una estructura colaborativa de proceso, ¿no? Y que el abogado no sea un oponente para el juez, como a veces parece, sino más bien alguien que ayuda
a que se logre justicia. Muchas gracias. Ya lo escucharon, estimados colegas, el día de hoy. Despedimos de manera protocolar al ponente invitado que nos ha acompañado, el doctor Alfredo Cuipa Pinedo. Así es, estimados colegas, el día de hoy nos acompañó el doctor Alfredo Cuipa Pinedo, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, con estudios en la maestría de Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario, autor de diversas publicaciones en la materia civil y procesal civil, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Un amante del derecho con trayectoria muy profunda, muy loable, y que el día de hoy nos ha acompañado en la presente sesión académica. Muchas gracias, estimado doctor, por su contribución en la búsqueda de la actualización y el crecimiento profesional constante de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes, amantes del derecho que el día de hoy nos han acompañado. Muchas gracias, estimado doctor. Hasta una próxima oportunidad. Y bien, estimados colegas, con ello concluimos la sesión del día de hoy. Buenas noches.